terminar las actividades del día de hoy con la charla que nos presenta la maestra de matemáticas Sobeida Chena, que ha puesto por título Modelos Poblacionales con Ricardo. Ella se encuentra ya en la parte final de su estructura de tesis de doctorado. Entonces ya esperamos entonces estar presentando como doctora. Y bueno, pues el trabajo de doctorado está dirigido por el doctor Roberto y la servidora. Entonces, aunando a lo que decía esta mañana el director, ¿no?, de las colaboraciones. Bien, bueno, en esta práctica yo la verdad es que traigo más ejemplos que operaciones en este caso. No les voy a hablar en este momento de mi trabajo de doctorado, más bien voy a hablar de una sección que me ayudó mucho también para entender el servicio. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con qué son los modelos matemáticos y por qué son tan importantes, por qué los estudiamos. En realidad, estas son herramientas que utilizamos finalmente para describir o predecir algún comportamiento que nos interese estudiar, ¿de acuerdo? Los modelos no nos dan exactamente la descripción tal cual del fenómeno, pero sí nos pueden ayudar a intentar describir ciertos comportamientos. Entre los elementos básicos para la construcción de un modelo, tenemos que tener en cuenta primero el fenómeno o la situación que queremos modelar. Para ello tenemos que lograr, pues determinar más bien las variables involucradas. ¿Sí? Obviamente los fenómenos son diversos y tienen diversas también características, patrones, etcétera, pero nos debemos enfocar bien en lo que nosotros queremos analizar, ¿de acuerdo? Con base en eso, vamos a seleccionar las variables que se van a utilizar en el modelo. Y esto, pues, implicar las variables relevantes que describen el sistema. Establecer hipótesis razonables, ¿de acuerdo? Los modelos, por ejemplo, en los casos anteriores, que presentaban modelos epidemiológicos, una de las hipótesis razonables es considerar que las variables son positivas, ¿verdad? Porque están trabajando con poblaciones. Bien. Tratamiento de las ecuaciones, bueno, estudiar la tasa de cambio de las variables. Esto nos indica que vamos a estudiar cierto comportamiento a lo largo de una variable. Generalmente lo hacemos con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Y generalmente usamos ecuaciones diferenciales. Entonces, pues yo les voy a hablar de algunos modelos sencillos, bueno, no sencillos, pero que en su momento, como decía, fueron muy importantes y actualmente pues nos ayudan a describir ciertos comportamientos. El primero que les voy a mostrar es el modelo de Malthus. Este modelo describe el crecimiento exponencial de una población bajo ciertas condiciones. ¿Y a qué me refiero con condiciones ideales? Bueno, vamos a hacer supuestos. Primero, que la población es homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que consideramos que todos los individuos de la población son iguales. ¿Sí? Es decir, si consideramos los recién nacidos, decimos, bueno, son todos recién nacidos. Población aislada no hay ni diversión ni inflación. ¿Verdad? Hábitat invariable, el hábitat no cambia durante el periodo de análisis. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, generalmente eso no sucede en la vida real, ¿de acuerdo? Existen diversos factores que alteran el hábitat. ¿Sí? Fenómenos que no son fáciles de predecir, incluso a veces son predecibles. ¿Sí? También la población grande, esto quiere decir que se ignoran ciertas fluctuaciones aleatorias de la población. Esto, pues, por ejemplo, que no consideran algunas muertes de maneras radicales, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos hace es solo enfocarnos en el crecimiento y el crecimiento de la población en nuestro periodo de análisis. Y bueno, pues el planteamiento del modelo de Malthus
Entonces, como les decía, pues el modelo lo que realmente describe es el crecimiento exponencial bajo estas condiciones, es decir, que es un crecimiento de acuerdo muy grande, ¿sí? Porque lo estamos basando en condiciones ideales. N representa el número de individuos en cierto tiempo T, B es la tasa de fertilidad y mu la tasa de mortalidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros definimos a R como la diferencia de beta y mu, la tasa de crecimiento instantáneo, que da la condición N evaluada en P igual a 0, la evolución de la población va a estar determinada por esta solución, ¿verdad? Justamente aquí tenemos una función exponencial que está determinada por RT, ¿de acuerdo? Aquí una cuestión importante es la interpretación de estos modelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si R es mayor que 0, ¿esto qué nos indica? Que la tasa de fertilidad es más grande que la tasa de mortalidad. Y en ese caso, ¿qué va a suceder con la solución de nuestra ecuación? ¿Verdad? Ahora, si R es menor que 0, pues tendríamos el caso contrario, que la tasa de mortalidad, de mortalidad es más grande que la tasa de fertilidad, y por lo tanto, ¿qué va a suceder con nuestra población? Bueno, pues vale, y en el caso en que R sea igual a 0, es decir, que las tasas coincidan, ¿qué va a pasar con la solución? Bueno, pues la solución se va a volver constante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si también, sin considerar los nacimientos, la tasa mu define la decadencia exponencial del grupo de individuos, ¿de acuerdo? Y tendríamos una expresión de la solución de este tipo. Si el grupo de recién nacidos representa la edad de individuos, podemos definir nuestra función ideal como la exponencial de menos temporal, donde t es polar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos interpretar como la probabilidad de supervivencia hasta la edad A como la función ideal. Puede considerarse como la densidad de población, esta función ideal. Por lo tanto, la esperanza de vida que se obtiene para la población hasta la edad A puede ser calculada por la integral de 0 hasta el infinito, por decirlo así, no vivimos tanto, de A con la densidad de la probabilidad de la duración de vida. Y que si resolvemos esta ecuación, esta integral, perdón, vamos a obtener 1 sobre. Y ese sería con la esperanza de vida que podríamos calcular a través del modelo dado. Bien, como yo dije, bueno, esto nada más era como la introducción de la parte de los modelos, pero yo hablé acerca de los retardos. Y bueno, pues ¿cuál es la importancia de los retardos en los modelos? Primero, reflejar procesos biológicos. Ahí, reflejar procesos biológicos reales. ¿Esto qué quiere decir? Es que muchos procesos que actualmente están sucediendo tienen su origen en el pasado, ¿de acuerdo? Justo el ejemplo que mencionó el compañero Oscar, por ejemplo, un individuo se enferma, pero el tiempo en el que tarda en presentar los síntomas, pues, y contagiárselo a otra persona, pues eso lleva también cierto determinado tiempo para que suceda. Esto también, pues, ayuda a mejorar la precisión y el
población y una mortalidad. ¿De acuerdo? Como habíamos dicho, pues el modelo de Marcos lo que representa es el crecimiento de una población, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí incluye la dinámica de los individuos que son, no están en un tiempo constante por la constante de fertilidad, ¿de acuerdo? Menos la tasa de muerte en la población. El modelo, como bien les dije, describe la evolución de la población considerando dos puntos importantes. Uno, el nacimiento, los nacimientos en el tiempo de menostado depende de una población en un tiempo anterior, ¿de acuerdo? Los nacimientos que actualmente se están dando no dependen exactamente de este tiempo, sino de la concepción, ¿de acuerdo? En un tiempo pasado. Y bueno, pues de la mortalidad, la población actual, que aquí se define como NDT, disminuye debido a la mortalidad en una tasa constante. También otro ejemplo donde se incluye los retardos, este modelo logístico, donde R representa la tasa de crecimiento, la capacidad de carga que puede tomar la población con recursos limitados. El modelo logístico con retardo incluye un retardo que justamente es el denominador, el numerador, perdón, de este cociente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la población tiene un tiempo en reconstruirse. ¿Sí? Las poblaciones van modificando con respecto al tiempo. Por eso la importancia del retardo. El modelo describe el crecimiento poblacional con un retardo temporal. A modo de interpretación tendríamos NT, el tamaño de la población en un tiempo T, NT menostado, el tamaño de la población en el tiempo pasado, y bueno, lo que tenemos aquí de 1 menos este cociente es el efecto de la competencia por recursos. Por ejemplo, si la población basada es pequeña, es decir, si esto es pequeño, el crecimiento va a ser más rápido al calcular justamente esta diferencia. ¿Sí? Si esta es cercana a acá, que es la capacidad de carga de la población, dado los recursos limitados, bueno, tendríamos que el crecimiento de la población va a disminuir. ¿Sí? Y bueno, también esos eran los ejemplos de los cuales quería como platicarles acerca de los modelos claves que realmente podemos encontrar en diversos libros que si nosotros empezamos con esas lecturas de los modelos poblacionales, vamos a encontrar esos modelos, ¿vale? Pero también, por ejemplo, podemos hablar de la inclusión de retratos para modelos en epidemias. Yo aquí tomé un ejemplo que es de algunos profesores, miren aquí al doctor Kaiser, que trabaja mucho sobre las dinámicas de la infección, considerando los modelos imposibles. Entonces, en este trabajo particularmente, él y sus autores lo que estudian es qué tanto afectan los retardos cuando plantean un modelo que tiene vacunación, ¿verdad? Un modelo epidemiológico compartimental tiene la característica que divide la población dependiendo del estado del individuo. ¿Sí? Esto puede extenderse a un sistema muy grande, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, eso complica muchísimo el análisis. ¿Sí? Y como bien dijimos, bueno, los modelos sirven para describir y predecir, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo también nos puede ayudar a predecir y describir, ¿sí? Enfocándonos en lo que se quiere estudiar. Ahora, como
frecuentemente un fenómeno que se llama vinculación cancerosa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se presenta un fenómeno de biestabilidad. ¿Vale? Generalmente, en un modelo epidemiológico vamos a considerar algunos factores claves, entre ellos el punto libre de enfermedad y el punto endémico. El punto libre de enfermedad es el estado en el que no podemos encontrar la enfermedad dentro de la población. Un punto endémico especifica que al menos hay un individuo que está contagiado o infectado durante nuestra población de estudio. ¿De acuerdo? Y entonces, generalmente, como también lo platicaron hace ratito, uno de los valores umbrales que son considerados en estos modelos epidemiológicos es el conocido R0. ¿Sí? Lo que nos dice el número R0 es el número de infectados que produce un individuo infeccioso durante su periodo de infecciosidad. ¿De acuerdo? Y entonces, generalmente, lo que se dice es que si R0 es menor que 1, la enfermedad está controlada. Si R0 es mayor que 1, entonces el punto libre de enfermedad pierde estabilidad, ¿de acuerdo? Y se genera un punto de equilibrio endémico, el cual va a ser generalmente estable para esos valores, para ese valor de R0. ¿Qué significa que R0 sea menor que 1? Bueno, que la infección que estamos estudiando está controlada. Cuando este es mayor que 0, se dice que hay un brote epidémico. ¿Sí? Sin embargo, se ha estudiado, este no es el único trabajo, hay una diversidad de trabajos donde se estudia que modelos que consideran la población, se da este fenómeno llamado verificación hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que puede existir un punto endémico por debajo de R0, ¿de acuerdo? Y que dependiendo de las condiciones iniciales, el punto libre de enfermedad puede ser estable y en otra condición inicial, el punto endémico también. ¿Sí? Entonces, eso es un fenómeno que finalmente no es muy deseable para los modelos epidemiológicos, porque lo que buscamos es que podamos decir qué factores o qué parámetros pueden hacer que nuestra enfermedad pues esté controlada o disminuya. Si esto no sucede, bueno, pues entonces R0 ya no nos ayuda tanto o no nos sirve tanto ¿qué medidas podríamos tomar para que esto suceda? Y bueno, aquí plantea los autores un sistema de 3 ecuaciones diferenciales donde divide la población por susceptibles, infecciosos y vacunados, y justamente incorporan un retardo en este punto. La descripción a grandes rasgos del modelo dice que lambda representa la tasa de cumplimiento, quiere decir los individuos que llegan a la población. Mu, la tasa de mortalidad, beta, la tasa de infección, C, la tasa de recuperación, y la tasa de vacunación. Sigma, la eficiencia de la vacuna, que generalmente se toma como en un intervalo cerrado, y entonces durante los extremos de ese intervalo cerrado, pues dicen si la vacuna es eficiente o no. Tau es el tiempo que tarda la vacuna en proteger a un individuo. Y entonces, en este trabajo particularmente, lo que intentan reflejar es cómo la discusión de este retardo agrava justamente el fenómeno de investigación hacia atrás. Hacen los cálculos que generalmente se suelen hacer para este tipo de modelos.
ecuación, porque generalmente, bueno, para los que ya tomaron clases de ecuaciones diferenciales y estudiaron algún tipo de estos modelos, pues en lo que intentas es que tienes tu polinomio característico, buscas los valores propios e intentas dar condiciones para que los valores propios tengan parte real negativa. Y entonces, generalmente decir, bueno, entonces el punto de equilibrio va a ser estable si esto, o caso contrario, va a ser inestable si lo otro. ¿De acuerdo? Pero aquí, el pequeño detalle es esto que tenemos acá. ¿Sí? Que es un polinomio trascendental que no podemos calcular de manera algebraica. Y entonces lo que hay que hacer es estudiarlo de otras formas. ¿Sí? Yo no me voy a meter a detalles de eso, voy a platicar, porque justamente la teoría que lleva detrás de ese análisis lleva muchos materiales ya dados, los cuales nada más los voy a mencionar. La idea de estudiar justamente esto, por ejemplo, para tau igual a 0, pues no hay ningún problema. Podríamos ocupar cualquier criterio para polinomios que determinen la naturaleza de los valores propios y listo. La situación vendría cuando tau fuera mayor que 0. Y bueno, algunos de los resultados que ellos plantean, bueno, que para tau igual a 0, el punto libre de enfermedad es localmente asintóticamente estable, si solo si R sucede. El resultado platicados, ¿no? Y que es lo que generalmente se espera de los modelos epidemiológicos. El estudio de estabilidad se vuelve, como dije, más complejo cuando ya ese tau es diferente de 0. Esto puede originar lo que se llama bifurcaciones de Fock, ¿de acuerdo? Estas bifurcaciones de Fock ocurren cuando, por ejemplo, tenemos dos raíces complejas y tenemos una que cruza el eje imaginario, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que la parte real de esos valores propios o esas raíces complejas se vuelven positivas. Y entonces va a haber un cambio de estabilidad. Cuando surge una bifurcación de Fock, generalmente para un valor de tau, lo que vamos a tener en nuestras simulaciones es que vamos a tener oscilaciones, ¿sí? Que genera posiblemente sí. Y eso no es necesario, eso no es, ¿cómo podría decirlo? A lo mejor un factor del todo deseado para los modelos, porque si nos reflejamos como a las cuestiones de las enfermedades que nos estaría diciendo esto, no podríamos decir que nuestra solución se dirige a cierto punto en un determinado tiempo, sino que está oscilando, ¿de acuerdo? Alrededor de nuestro punto de equilibrio de ¿esto qué quiere decir? Que va a haber, que estas soluciones se van a comportar de manera cíclica en determinado periodo. ¿Sí? Y eso pues no nos ayuda mucho a predecir cómo podemos controlar la enfermedad, ¿de acuerdo? Porque en algún punto puede disminuir y otra vez aparecer. Características de una bifurcación de Fock. Antes de la bifurcación, el punto de equilibrio es estable. Segundo punto, el punto de equilibrio se vuelve inestable y las soluciones oscilan
dinámicos de acuerdo a los valores asignados a su modelo. Ojo con esto que generalmente esos parámetros pueden ser simplemente elegidos para justamente tener este tipo de situaciones y no necesariamente a lo mejor representa algo particular o de algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque este es el caso, el modelo pues no especifican una enfermedad tal cual, simplemente proponen un modelo de vacunación, eligen parámetros para observar qué sucede con las soluciones del modelo. Y en el escenario 3, eligen nuevamente un valor retado, de modo que las soluciones ya, en este caso, pues ya no van a los puntos de equilibrio, sino más bien que oscilan. Y en este caso, pues se dan cuenta que el modelo va a presentar una bifurcación de log para este valor. Otras observaciones, una órbita periódica en modelos correlados puede ocurrir incluso cuando el resultado es menor que 1. También, en cuanto a las condiciones iniciales, el comportamiento actual depende de lo que sucedió en tiempo. Y bueno, pues eso era lo que yo les presenté, darles simplemente una probadita de lo que son los modelos por dentado. Obviamente esto está muy digerido, muy masticado, pero en realidad lleva una teoría mucho más compleja, sobre todo cuando incluimos datos. Esto cambia incluso un poco, no, sí, bastante cambia el exterior con respecto a los modelos que no tienen total, ¿verdad? Que son los que solemos trabajar. Y bueno, pues como referencia, pues para esta presentación me basé en este libro y como lo dije, en el trabajo de investigación. Se agradece mucho. Bueno, de ellos, por lo menos yo. Honestamente, yo creo que como están enfocados más justamente en los efectos que tienen que dar con respecto al fenómeno de frustración hacia atrás, solo ponen, este es el número reproductivo básico. No especifican, pero pues considero que por el sistema posiblemente también lo calcularon así, con la matriz de la siguiente generación, y es como un proceso un poco más exacto, ¿no? Que por ejemplo, cuando es realmente un modelo mucho más sencillo, es más fácil obtenerlo justamente cuando quieres hacer como cuestiones de estabilidad, y ahí obtienes el resultado de reserva. Para este tipo de modelos que ya incluyen más parámetros, yo sí considero que es mucho más seguro calcularlo con la matriz de la siguiente generación, casi calcular, porque incluso el doctor Pérez y otros autores tienen muchos trabajos acerca de eso, sí, sobre modelos epidemiológicos, donde a lo mejor en algunos de ellos sí especifica bien qué método utiliza. Y nuestras ¿y sabes si hay un artículo menciona cuáles son las condiciones? Es así. Honestamente, por ejemplo, aquí yo pongo coeficientes que ni siquiera digo quiénes son, pero A1, A2 y A3 están dados con relación a los parámetros del modelo. Honestamente, sí generan condiciones. También para las bifurcaciones de Hopf, que no pongo aquí,
punto libre de enfermedad, que si tomamos, por ejemplo, ciertas condiciones iniciales, vamos a tener que las soluciones, algunas soluciones cercanas a esa condición inicial, se van a dirigir al punto libre de enfermedad. Sin embargo, puede pasar que bajo otras condiciones iniciales, las soluciones se acerquen al sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues entonces voy a hacer entrega del reconocimiento a la maestra Zoe Castena por haber impartido la charla Modelos Poblacionales Contratados durante el coloquio del Sistema de Mecanismos Modelado por Ecuaciones. Pues con esto concluimos las punto grupal, entonces ponemos a todos los pero ya está, los expositores, con los expositores. Entonces, si nos hacen el favor, y mientras doy los anuncios, el día de mañana continúan las actividades a partir de las 10 de la mañana. Con canal. Los espero. Muchísimas gracias a todos los asistentes y los chicos de primero.